Esta noche en Señales de otros mundos. La escalofriante historia. Una terrible historia de exorcismo. La historia de Annalise Michel. La historia más famosa del mundo en casos de exorcismo. Este caso ha sido uno de los más famosos exorcismos de la historia y causó un gran revuelo en toda su época. Hoy, en Señales de otros mundos, relataremos todos los detalles de esta macabra historia de posesión demoníaca. ¿Fue acaso una simple historia de negligencia médica? ¿O fue un caso real de posesión demoníaca? Cualquiera sea el caso, el desenlace fue realmente fatal. Esta noche, la historia de Annalise Michel, aquí en Señales de otros mundos. Annalise Michel. Annalise Michel fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo y murió ese mismo año tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que se le había recomendado. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público, y la película El exorcismo de Emily Rose está basado simplemente en un punto de vista sobre la historia que se transmite. Hay otras dos películas respecto a este caso. Uno está basado en un punto creyente, que fue El exorcismo de Emily Rose, y la recientemente estrenada Requiem, El exorcismo de Micaela, basado en un punto de vista científico. Pero, ¿quién fue Annalise Michel? Annalise Michel, una mujer alemana, desde su nacimiento el 21 de septiembre de 1952, disfrutó una vida normal y educadamente religiosa desde que era muy pequeña. A mediados de 1968, con 16 años de edad, Annalise comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles sin que pueda contarlo. Joseph y Anna, sus padres, la llevan a la clínica psiquiátrica Würzburg y las pruebas son concluyentes. Annalise tenía epilepsia. Pero ¿fue realmente una epilepsia esta terrible enfermedad la que causaba tantos estragos que hasta hoy en día se conocen? ¿Fue acaso este el comienzo de un largo tratamiento que sin duda otros creen que se trataría de una posesión demoníaca? De hecho, Annalise empeoró su salud y asume una profunda depresión, y los medicamentos, que entre ellos había varios psicotrópicos, no contribuyen a la cura. Durante 1970 el mundo sufre cambios y convulsiones, pero la Annalise son mucho más traumáticos. Annalise empieza a afirmar que está poseída. Las visiones no remiten, sino que empeoran. Tras su tercera crisis e ingreso, se le receta su primer anticonvulsionante. No afecta en nada, pero estos sus ataques, y ella sigue insistiendo en una posesión. 3 años después del padecimiento y sin ninguna mejora, convence a Annalise de que las medicinas convencionales, que no le hacen ningún efecto, son realmente devastadoras, y la joven ha explicado a los doctores que varios demonios la obligan a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Annalise quiere ayuda espiritual y ella misma es quien pide un exorcismo. Pero este ritual tan antiquísimo se le es negado, y en su lugar le recetan otra medicina que eleva el umbral de convulsiones en su sistema nervioso. Las voces empezaron a perseguir a Annalise diciéndole que iba a quemarse en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándose que habían comenzado a darle órdenes y los doctores parecían incapaces de ayudarla. Entonces Annalise perdió todas las esperanzas en la medicina. El verano de 1973, sus padres Anna y Joseph visitan varios pastores de iglesias en busca de ayuda.
Después de tantas negativas y el consejo en que confíen en su hija en los doctores, los padres de Annalise son informados de los requisitos que pide la Iglesia Católica para realizar el exorcismo. Para que el obispo reconozca que un ser está infestado, la persona debe tener una aversión a los objetos religiosos, demostrar el sansonismo, la tan conocida fuerza desmesurada, es decir, una fuerza sobrenatural, extra y paranormal, y padecer de xenoglosia, que es la capacidad de hablar idiomas que se desconocen. Idiomas, uno de ellos podría ser el arameo, el latín, que es bien conocido, y el idioma que hasta ahora no se ha codificado bien, el infernal. Es importante señalar que Annalise es informada de todos estos puntos. En 1974, después de supervisar a Annalise por algún tiempo, el pastor Ernest Alt solicita permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición fue denegada y pronto le siguió la recomendación de que Annalise debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar aquella paz que tanto buscaba. Pero Annalise seguía empeorando y los demonios que atormentaban su cuerpo no la dejaban vivir en paz. Entonces, la conducta de Annalise se torna más errática y peligrosa en su hogar de Klinsberg, en Alemania, y Annalise insulta de forma muy cruel, desvelando sus secretos y atacando sus puntos débiles a toda su familia, además de golpearles, morderles, y algunos aseguran haberlas visto caminando en los techos. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba que demonios no se lo permitían. Annalise dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Annalise gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de donde se encontraba la figura de Jesucristo y lanzaba rosarios contra las paredes. Annalise comenzó entonces a automutilarse, es decir, se arrancaba los pedazos de su propio cuerpo, golpeándose contra las paredes y contra los muebles. Empezó también a rasgarse la ropa, a orinar en el suelo y a hacer tantas aberraciones que parecería cierto la versión de una posesión demoníaca. Tras una verificación exacta de la posesión, que ahora incluía todos los requisitos antes vistos, en septiembre de 1975 el obispo de Würzburg, Joseph Stang, asignó al padre Arnold Reins, al pastor Ernest Alt de la orden, a llevar a cabo el exorcismo sobre Annalise Michel. La base para este ritual estaba basada en el Ritual Romanum, un libro antiquísimo, el cual contenía, siendo en ese momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII, que se les planteaba una tarea terrible, ya que Annalise no decía estar poseída por un demonio, sino por una legión de ellos. Según sus propias palabras, en su ser anidarían las almas perdidas y los demonios tan nacidos de Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, de Caín, Hitler y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco-ruso del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas que ella misma mencionaba. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se realizaron 1 o 2 sesiones de exorcismo cada semana. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida por 3 hombres, ni incluso pudo ser encadenada en varias ocasiones. Annalise era capaz de saltar casi 1 metro de rodilla, y envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación de un solo golpe. Durante todo este tiempo, Annalise abrazaba un poco de normalidad cuando pudo regresar de la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Würzburg. Pero los ataques seguían empeorando y Annalise perdía el conocimiento cada vez y quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante extensos meses y también la conducta desinhibida de aquella Annalise Michel que había comenzado con el tratamiento.
Sus rodillas se rompieron durante 600 genuflexiones que realizaba en las rodillas diarias del exorcismo. Y varias fotos reflejaban su deterioro. La nariz estaba rota por golpear su rostro contra las paredes, sus dientes rotos, sus calvas en el pelo, docenas de heridas y cortes abiertos en todo el cuerpo, los ojos inflamados. La necrosis y la malnutrición lo habían dejado hecho un estropajo, semejante a un esqueleto humano, sin mencionar las lesiones internas. Alrededor de 40 cintas se grabaron todo el proceso, donde algunos estudiosos creen escuchar voces demoníacas perfectamente oídas. Annalise contó que tuvo varias visiones y dio una fecha como el Día de la Liberación, que según ella era el 1 de julio. El 30 de junio de 1976, Annalise padece de neumonía. Estaba demacrada, con fiebre muy alta y exhaustada e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones que exigían el tratamiento del exorcismo. Y su padre la sujetan para que se agache. Annalise pide la absolución de los sacerdotes. Su madre es la que graba todo y oye a su hija decirle: «Mamá, estoy muy asustada». Y Annalise dijo que a medianoche los demonios la abandonarían, y en ese momento, cuando en el rostro sereno se sume un profundo sueño. Pero Annalise Michel fallece el 1 de julio. Al mediodía, el pastor Ernst Alt informó a las autoridades de Achfa-Fernbung en Alemania sobre el incidente, y el fiscal comenzó a investigar de inmediato. Los padres de la chica y los dos exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia, lo cual inspiró a la tan conocida película El exorcismo de Emily Rose. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1978. El caso de Klimberg se decidió en base a todas las preguntas: ¿qué fue lo que causó realmente la muerte de Annalise Michel y quién fue el responsable? Hubo varias investigaciones, varias pruebas forenses que Annalise murió por desnutrición. Los exorcistas habían intentado probar la presencia de los demonios. Por ejemplo, uno de ellos aducía que en los diálogos extraños que se escuchan en las cintas son los de dos demonios que discutían entre sí sobre cuál de ellos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con un acento extranjero, porque Hitler nació en Austria. Asimismo, las grabaciones muestran dos voces distintas pero simultáneas, emitidas a la vez por Annalise Michel, sin olvidar su dominio de idiomas que en teoría desconocía. Pero hasta el día de hoy se desconocen las verdaderas causas que llevaron al declive de Annalise Michel de una forma tan cruel, no solo en la muerte, sino en vida. ¿Fue de verdad un caso impactante de posesión demoníaca? ¿Fue acaso Annalise Michel una de las mujeres que fue poseída por tantos demonios? ¿O fue simplemente un caso de negligencia médica? ¿Estuvieron los sacerdotes con algo de la causa que tuvo que ver con su muerte? Todo esto hasta el día de hoy no se ha esclarecido bien, y es uno de los misterios que rodea todo este mito cristiano. Saque usted mismo sus propias conclusiones. Esto ha sido, esta noche, Señales de Otros Mundos.